Buenas chicos, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir un poquitito más entonces con el análisis de datos en SPSS. En esta parte vamos a hablar de dos análisis que nos van a servir a nosotros. Por un lado, para evaluar la confiabilidad de consistencia interna de nuestra escala de reactivos múltiples, y por otro lado, para reducir la cantidad de variables que tenemos o resumirlas o agruparlas en factores. Vamos a empezar con la confiabilidad de consistencia interna. Se acordarán que tenemos básicamente dos principales formas para medirla. Por un lado, la confiabilidad de división por mitades, que es bastante sencillo de entender. Yo agarro todas mis variables, las divido en dos mitades. Las variables que corresponden a mi escala de reactivos múltiples que estoy evaluando. Y tengo que ver si esas dos mitades correlacionan, ¿sí? Si correlacionan las puntuaciones que resultan de cada mitad entre sí. Y después por otro lado tengo el coeficiente alfa de Cronbach, que lo que hace es un promedio de todos los posibles coeficientes de división por mitades, ¿sí? Divide la base a la mitad tantas veces y de tantas formas como sería posible y hace un promedio de los resultados. Es mucho más precisa y por eso, como en SPSS es fácil de hacer y de calcular, generalmente usamos esta sobre la confiabilidad de división por mitades, ¿no? Vamos a pasar a la base de datos entonces. Bueno, estamos acá en la base de datos, en la vista de variables. Les cuento primero que, que estos son datos de una investigación real que realizamos. Pero bueno, sacamos todas las variables que no nos importaban para explicar este análisis, para que también sea más fácil entender las variables que estamos analizando, ¿no? Esta es una escala de Big Five. Acá pueden ver que está compuesta por 15 ítems. Acá en las etiquetas podemos ver a qué hace referencia cada uno de los ítems, pero están codificados como ítem 1 a 15 para que sea más fácil la manipulación de las variables. Bueno, como ya habrán visto para el TP, es una escala de Big Five, es la misma que van a usar ustedes en su trabajo, que básicamente es un cuestionario abreviado que ofrece una medida orientativa de las 5 principales dimensiones, o también llamados factores, de la personalidad de los individuos, ¿sí? Hablamos de la extraversión, la agradabilidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos decirle al SPSS que nos agrupe estas variables en factores, ¿sí? Y después vamos a ver si estos factores condicen con la teoría, con cómo nos dice la teoría que deberían agruparse, ¿sí? Pero bueno, antes de hacer eso, lo que queremos evaluar es la confiabilidad de consistencia interna mediante alfa de Cronbach. Les voy a mostrar entonces cómo lo podemos hacer. Es bastante fácil, nos vamos a analizar, escala, ¿sí? Y análisis de fiabilidad. Tengan en cuenta que siempre que encuentren tanto en papers como en cualquier tipo de recurso la palabra fiabilidad es un sinónimo de confiabilidad. Vamos acá a elegir las variables. En este caso queremos meter todas las variables. Tengan en cuenta que si ustedes tienen un cuestionario más grande, solamente van a incluir las variables de la escala de reactivos múltiples que quieran analizar, o las variables que capaz no pertenecen a una escala previamente elaborada, sino que es una escala que utilizan ustedes. También la pueden correr con este procedimiento, ¿sí? Vamos a elegir entonces todas las variables. Le vamos a pedir entonces en el modelo, nosotros podríamos pedir entre distintos modelos de confiabilidad el alfa o el de división por mitades o dos mitades. Vamos a usar el alfa, que es el que dijimos que nos va a arrojar mejores resultados. Nos vamos a estadísticos. Acá podemos pedirle algunos estadísticos extra que nos van a permitir hacer un mejor análisis. Por ejemplo, le podemos pedir elemento, escala, y escala si se elimina el elemento. Yo después les voy a contar qué nos muestra cada uno de estos cuadros o de estas tablas que nos va a arrojar SPSS, ¿sí? Entonces le damos a continuar y aceptar. Como vieron, es bastante fácil. Bueno, acá podemos ver en la tabla primero estadísticas de fiabilidad, el coeficiente alfa de Cronbach, ¿sí? En este caso nosotros ya vimos que un coeficiente menor a 0,6 ya nos empieza a hablar de una
consistencia interna pobre o incluso inaceptable cuando hablamos de que es menor a 0,5, ¿sí? En líneas generales podemos hablar de una consistencia interna marginal entre 0,5 y 0,6. De 0,6 para arriba, algunos autores ya hablan de una consistencia interna aceptable, ¿sí? Cuanto más alto, siempre mejor. Recordemos que el alfa de Cronbach se mueve entre 0 y 1. Hay autores que son más estrictos y hablan de un alfa de Cronbach con correcta consistencia, que marca correcta consistencia interna a partir de 0,7 o incluso 0,8, ¿sí? Pero bueno, en este caso podríamos hablar que no tenemos un muy buen indicador para nuestra base de datos, ¿sí? O nuestras variables, mejor dicho. Vamos a bajar un poquitito más, que les quiero mostrar algunos cuadros más. Bueno, acá estadísticas de elemento. Esta tabla es bastante sencilla, nos presenta los estadísticos descriptivos de cada variable. No es necesario analizarlos ahora. Si seguimos bajando, entonces nos aparece esta nueva estadísticas de total de elementos, ¿sí? Acá tenemos distintos indicadores. Uno que nos va a importar es el alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido, ¿sí? Acá lo tenemos. ¿Qué nos muestra este indicador? En cada variable lo que nos va a mostrar es cuál sería el alfa de Cronbach si yo elimino esa variable. Por ejemplo, si yo elimino la variable el ítem 1, mi alfa de Cronbach sería de 0,45, ¿sí? O sea, sería peor que el anterior. ¿Para qué nos sirve esto? Yo podría ver si hay alguno que me da un valor mejor que el alfa de Cronbach original, y en tal caso yo lo podría eliminar, ¿sí? Eliminaría la variable. Supongamos que alguno de estos, por ejemplo el ítem 5, en vez de 0,48 me diera 0,80. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo elimino el ítem 15, mi alfa de Cronbach es 0,80. Eso sería buenísimo. Entonces yo podría tomarme la libertad de eliminar este ítem y correr nuevamente este análisis desde el ítem 1 al 14, ¿sí? En ese caso yo en posteriores análisis no consideraría el ítem 15. Pero bueno, vemos que acá no hay gran diferencia, entonces no vale la pena hacer este tipo de análisis nuevamente, ¿sí? Bueno, una vez que ya analizamos la confiabilidad de consistencia interna de nuestras variables, de nuestra escala de reactivos múltiples, podríamos hacer nuestro análisis factorial, ¿sí? Recordemos que el análisis factorial es una técnica estadística que nos va a permitir agrupar distintas variables en una cantidad reducida de factores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando con nuestra base de datos de Big Five? Nosotros tenemos 15 variables que se deberían agrupar, según dice la teoría, en 5 factores que son que hacen referencia a estas dimensiones de la personalidad, ¿sí? Esto nos podría servir obviamente en marketing para ver si distintos grupos de consumidores, según sus características de la personalidad, tienen distintos comportamientos de compra, ¿sí? Yo les voy a mostrar que este análisis nos va a crear nuevas variables que van a hacer referencia a los factores, ¿sí? Entonces vamos a poder utilizar esos factores como variables y hacer cruces y distintos tipos de análisis con otras variables que nosotros tengamos en nuestro cuestionario, ¿sí? Entonces recordemos que estas dimensiones subyacentes que vamos a crear las denominamos factores. Vamos a ver entonces cuáles son los supuestos que tenemos que considerar. El análisis de componentes principales es el que nosotros vamos a usar, por eso analizamos directamente los supuestos de este análisis, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los supuestos que tenemos que considerar. Primero, las variables deben ser métricas, aunque es cierto que en la práctica también muchas veces se utilizan variables ordinales. Las relaciones entre todas las variables deben ser lineales, ¿sí? Este es un supuesto bastante difícil de corroborar, porque piensen que en este caso tenemos 15 variables y tendríamos que ver si todas, una de a una, o sea, de a pares, una con una, si presentan relaciones lineales. Es bastante difícil, piensen que a veces tenemos escalas mucho más grandes, hasta 200 o incluso más de 200 ítems, y resulta prácticamente imposible de corroborar. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Idealmente deberíamos probar, graficar en un diagrama de dispersión
si se presenta entre cada combinación posible una tendencia aproximadamente lineal, ¿sí? Como esto es muy difícil de verificar en la práctica, una posible solución es elegir algunas variables al azar y analizar las relaciones entre ellas, pero no deja de corroborar el supuesto 100%. Entonces, bueno, es un supuesto que difícilmente puedan corroborar. Pasamos al siguiente. Hablamos de que no hay outliers significativos en los factores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo tenemos que corroborar con el procedimiento explorar, como ya lo veníamos haciendo hasta ahora. Pero ¿sobre qué variables tenemos que corroborar con el procedimiento explorar? Sobre las variables nuevas que yo les contaba hace un ratito que nos va a crear SPSS. Porque yo hago este análisis para después utilizar las variables nuevas que hacen referencia a los factores. Entonces tengo que fijarme que esos factores no presenten outliers significativos. Por último, o no, anteúltimo, hablamos de que el número de muestra debe ser lo suficientemente grande. Una forma de que se suele indicar que varios autores concuerdan es que tiene que haber al menos 10 casos para cada variable. En este caso lo cumplimos. Y por último, el último supuesto lo vamos a corroborar durante el procedimiento y habla sobre que las variables iniciales, o sea, las variables que los 15 ítems de los que estábamos hablando, estén fuertemente correlacionadas entre sí. Lo que tiene sentido, ¿no? Para poder hacer este tipo de análisis. Vamos entonces a volver a la base de datos y llevar a cabo este análisis. Perfecto, entonces tenemos que ir, como casi siempre hacemos, a analizar. Después vamos a buscar reducción de dimensiones y nos vamos a factor. Acá tenemos que elegir primero las variables. Nuevamente vamos a elegir todas porque son todas las que nos interesan. Recuerden siempre elegir solamente las variables que corresponden a su escala de reactivos múltiples que están analizando, ¿sí? Vamos a ir a la ventanita o al botón descriptivos. Y acá le podemos pedir una serie de estadísticos que nos van a permitir a nosotros analizar si el análisis factorial es efectivo o no. ¿Qué vamos a pedirle entonces? La solución inicial, vamos a pedirle los coeficientes, vamos a pedirle el determinante. Yo después les voy a contar en cada resultado cómo lo analizamos, ¿no? Lógicamente. Vamos a pedirle el estadístico KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Y nada más por ahora. Vamos a darle a continuar. Nos vamos a extracción. En este caso, como yo les contaba, el método que vamos a usar es el de componentes principales. Tenemos otros tipos de métodos. Uno también muy utilizado es el de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué más le vamos a pedir? ¿Sí? Necesitamos que nos dé la matriz de correlaciones. Nos va a interesar también la solución factorial sin rotar, aunque en realidad no la vamos a analizar, pero yo se las quiero mostrar. Le vamos a pedir el gráfico de sedimentación, que ya lo estudiamos desde la teoría, seguramente se acuerden. Y vamos a pedirle que extraiga una cantidad de factores basado en autovalores. ¿Se acuerdan que una de las formas de determinar cuántos factores yo voy a usar era determinar la cantidad de factores cuyos autovalores sean mayores que 1? Bueno, a eso hace referencia acá. Si yo quisiera indicarle al SPSS que necesito un número fijo de factores, es decir, por ejemplo, yo sé que tienen que ser 3 factores y no quiero que me haga ni 2 ni 4, quiero que me seleccione 3. Yo tendría que hacer clic acá, números fijos de factores, y factores fijos a extraer, yo le pondría por ejemplo 3, ¿sí? Pero en este caso vamos a dejarle que automáticamente SPSS me seleccione la cantidad de factores. Bueno, entonces lo dejamos en autovalores mayores que 1. Vamos a darle entonces a continuar. Después nos vamos a ir al botón rotación. ¿Se acuerdan que vimos también desde la teoría que es importante la rotación para que sea mucho más claro el resultado de mi análisis factorial? Vamos a pedirle el método Varimax. ¿Sí? Entonces le vamos a pedir también la solución rotada, que ya me viene acá seleccionada, y vamos a pedirle los gráficos de cargas. Por acá no tenemos que seleccionar nada más. Vamos a continuar y nos vamos a las puntuaciones.
Las puntuaciones hacen referencia a estas nuevas variables que me va a crear SPSS. Como yo les dije, en este caso nos debería agrupar en 5 factores según la teoría. Entonces, si eso sucede, nos va a crear 5 nuevas variables que se relacionen con cada uno de los factores. Entonces vamos a decirle que nos guarde como variables y el método que vamos a usar es el de regresión. ¿Por qué usamos el método regresión? Porque queremos que nuestras nuevas variables sean una combinación lineal de las variables originales, digamos, ¿sí? Correspondientes a dicho factor. Entonces de acá no necesitamos seleccionar nada más, le damos a continuar. Nos vamos por último al botón opciones. Y acá lo que nos permite hacer es ordenar nuestra matriz de coeficientes de una forma que va a ser más fácil analizarla, ¿sí? Vamos a pedirle que lo ordene por tamaño. Esto lo que me va a permitir es que todas las variables que corresponden a un factor estén juntitas, entonces yo las pueda identificar de una forma más fácil. Después también entonces le vamos a dar que suprima los pequeños coeficientes. Yo después les voy a contar a qué hace referencia a esto cuando nos den los resultados, pero acá le vamos a pedir que el valor absoluto bajo sea 0,3. ¿Qué quiere decir esto? Que los coeficientes menores a 0,3 me los va a directamente eliminar, entonces va a ser más fácil para mí identificar porque no voy a tener tan cargada mi tabla de resultados, ¿sí? Yo ahora después se los voy a mostrar, así que quédense tranquilos. Les damos continuar, a aceptar. Bueno, acá están los resultados. Entonces, lo primero que nos tira SPSS es esta tabla gigante de matriz de correlaciones, ¿sí? Supuestamente acá, bueno, nos va a mostrar las correlaciones entre todas las variables. ¿Qué tendríamos que fijarnos en teoría acá? Nos tendríamos que fijar que no hayan variables que tengan correlaciones pobres, aproximadamente menores a 0,3 en valor absoluto, con la mayoría de las otras variables, ¿sí? En tal caso se cumpliría el supuesto de correlación entre variables, que hablábamos, el supuesto 5, ¿sí? Si existieran variables que presentan correlaciones pobres con la mayoría, las podríamos eliminar de este análisis. Pero bueno, hay una forma más fácil de ver esto que no implica que tengamos que ver uno por uno porque ven que es gigante. Imagínense cuando tenemos muchas más variables, que es analizar el determinante, ¿sí? El determinante nos va a indicar si tiende a 0, es decir, si es muy chiquitito, nos va a indicar que las correlaciones entre las variables son significativas, por lo que podríamos hablar de que se cumple con el supuesto 5 de correlaciones entre variables. En este caso vemos que es 0,044, es bastante chico, podría ser incluso más pequeño, pero podríamos hablar de un determinante que tiende a 0, entonces estaríamos bien, ¿sí? Esto nos permite entonces seguir a la siguiente tabla. Vamos a ver la prueba de KMO y Bartlett. Primero, vamos a analizar la prueba de KMO, ¿sí? La prueba de KMO es la medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo. Acá lo que tenemos que, justamente lo que nos va a medir es eso, si hay una adecuación correcta de la muestra a estas variables. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Si el modelo es bueno para nuestra muestra. En este caso tenemos un valor de 0,6. Ok. Hay diferentes criterios dependiendo del autor. Por lo general muchos autores dicen que una adecuación, o sea un KMO menor a 0,5 habla de una adecuación de la muestra que es inaceptable, pero de 0,5 para arriba ya empezamos a tener una adecuación de la muestra aceptable. ¿Qué pasa? Entre 0,5 y 0,6 por lo general hablamos de una adecuación pobre, o sea, existe una adecuación aceptable, pero que no es buena, es pobre. Entre 0,6 y 0,7 también seguimos hablando de una adecuación mediocre, y a partir de 0,7 ya hablamos de una adecuación mediana. Con un 0,8 ya podemos hablar de una adecuación buena, y de 0,9 para arriba una adecuación muy buena, ¿sí? Entonces lo que queremos buscar es en general valores superiores a 0,7 o 0,8. En este caso con un 0,62 hablamos de una adecuación que es mediocre. Es aceptable, pero no es muy buena, en otras palabras.
¿sí? Vamos entonces a la prueba de esfericidad de Bartlett. ¿Qué nos tenemos que fijar acá? La significancia. Si el p-valor es menor a 0,05, hablamos de que las correlaciones entre las variables son significativas y por lo tanto se cumple el supuesto de correlación entre variables. Sería el mismo supuesto que viene a corroborar el determinante que analizamos antes, ¿sí? En el caso de que no concuerden, siempre el que me va a arrojar un resultado más robusto es la prueba de KMO. Entonces, si la prueba de esfericidad de Bartlett. Si la prueba de Bartlett me da mal y el determinante me da bien, yo le tendría que hacer caso a la prueba de Bartlett. Pero si los dos nos dan bien, es una buena indicación, ¿no? Una buena forma de corroborarlo. Vamos entonces a bajar un poco más. Acá tenemos el cuadro de comunalidades que en realidad no nos interesa mucho analizar porque se usa para los cálculos del análisis factorial que ya hace directamente SPSS. Y acá tenemos la varianza total explicada. ¿Qué nos tenemos que fijar acá? Bueno, primero les voy a contar esta primer columna, la columna total. Se los voy a contar a modo ilustrativo o a modo para que ustedes entiendan de qué habla. No es muy importante analizarlo, pero yo se los voy a contar. Es el autovalor de cada factor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el primer factor es el autovalor del primer factor es 2,95. Esto significa que este factor explica la varianza de 2,95 variables, ¿sí? No vamos a hablar necesariamente de números enteros acá. Entonces explicaría la varianza de 2,95 variables. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Según el criterio de Kaiser, que es uno de los más importantes, deberían conservarse los factores cuyos autovalores son mayores que 1. Y eso es lo que nosotros le pedimos hace un rato al SPSS. Entonces van a ver que nos dividió en 5 factores. ¿Por qué? Porque el factor 5 tiene un autovalor mayor a 1, pero el factor 6 ya tiene un autovalor menor a 1. Entonces no sería necesario incluir este factor. Ahora, esto muchas veces no condice con otra de los criterios, ¿sí? Hay un criterio que nos dice que deberíamos acumular la cantidad de factores que nos permitan explicar al menos un 70% de la varianza, ¿sí? Entonces acá tenemos porcentaje de varianza acumulado. Si necesitáramos al menos un 70%, deberíamos frenar acá, donde tenemos 7 factores, ¿sí? Eso depende del criterio del investigador. También hay otra forma para analizarlo, que ahora se los voy a mostrar, que según el gráfico de sedimentación. Pero por lo general el más aceptado es el de autovalores mayores que 1. Entonces en este caso SPSS nos agrupó en 5 factores que explican el 60% de la varianza total, ¿sí? Vamos entonces a bajar un poco más y les voy a mostrar justamente el gráfico de sedimentación. Recuerdan que lo vimos desde la teoría, que el gráfico de sedimentación, si usáramos este criterio para definir la cantidad de factores, deberían conservarse los factores hasta el que marca el punto de inflexión en el gráfico de sedimentación. Bueno, en este caso vemos que es difícil de notarlo, muchas veces nos va a pasar así. No va a ser un gráfico que podemos notar cuál es el punto de inflexión. Entonces resulta muy difícil aplicar este criterio. Entonces seguimos utilizando el de autovalores que vimos más arriba, ¿sí? Vamos a bajar un poco para ver el próximo resultado. Tenemos primero la matriz de componente. Como yo les decía, no la vamos a analizar porque la que nos va a importar es la matriz de componente rotado. Pero para que vean, como veíamos en la teoría, muchas veces la matriz de componente es difícil de analizar porque hay muchos valores juntos. Entonces nos vamos a ir a la siguiente tabla, que es la matriz de componente rotado. Acá básicamente se puede ver a qué factor pertenece la variable, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta a qué factor pertenece? Bueno, al que posee un valor absoluto más alto para esa variable. ¿Se acuerdan que yo les dije que me elimine los coeficientes menores a 0,3? ¿Por qué? Porque yo ya sé que generalmente un coeficiente menor a 0,3 es un coeficiente bajo, entonces es muy probable que al rotar mis variables o al rotar mis ejes solamente haya uno o pocos coeficientes para cada variable que sean
mayores a 0,3. Entonces yo solamente quiero conservar esos porque son los que me van a marcar a qué factor hace referencia. Si yo no hubiese hecho eso, todos estos cuadraditos blancos tendrían números y sería mucho más difícil para mí analizarlo. Y también cuando yo le pedí que me los ordene por tamaño, logré que me ordene de esta forma. Yo veo acá entonces que el ítem 15, el ítem 1 y el ítem 4 corresponden al factor 1. Desde la teoría, el ítem 15, 1 y 4 me hablan de la extraversión. Entonces vemos que acá se agrupó según la teoría. El siguiente, vemos que el factor 2 corresponde al ítem 14, 3 y 12. Desde la teoría también, esos tres ítems corresponden al factor agradabilidad, con lo que seguimos, con lo que nos sigue arrojando resultados coherentes desde la teoría. Ok, seguimos acá. Para el factor 3 supuestamente tenemos al ítem 10, 6 y 2, que corresponde el 10, 6 y 2 al factor neuroticismo o a la dimensión neuroticismo. Acá les quiero hacer una salvedad. Ven que acá me conservó también este número porque el valor absoluto es mayor a 0,3, pero yo siempre tengo que fijarme en el coeficiente mayor para esa variable, en este caso es 0,5. Entonces el 0,3 yo directamente lo podría borrar. ¿Cómo hago? Doble clic y me abre la versión editable. Yo puedo bajar y directamente este caso borrarlo con delete y también este que tampoco lo necesito. Lo cierro y puedo seguir analizando el factor 4 que sería el próximo, ¿sí? Vemos entonces que el factor 4, que son estos tres, estaría compuesto por el ítem 8, el 5 y el 11. Si lo analizamos desde la teoría, el 8, el 5 y el 11 hace referencia a la dimensión de la personalidad responsabilidad, ¿sí? Y por último, el ítem 7, 13 y 9 corresponden al factor 5, que si nos fijamos desde la teoría, el 7, 9 y 13 hace referencia a la dimensión apertura. Bueno, vemos entonces que acá nos agrupó perfecto nuestras variables en los 5 factores que desde la teoría debía haber agrupado, ¿sí? Entonces es probable que no todas las ocasiones agrupe también, pero en este caso nos agrupó perfecto. Y como vemos, no tenemos más resultados. Este matriz de transformaciones no es tan importante. Y me olvidaba de mostrarle este gráfico de componente en espacio rotado. Ok, lo que nos muestra es cómo se agrupan las variables en un gráfico tridimensional. Pero como pueden ver, es muy difícil de entender, entonces no vale la pena analizarlo. Lo que les quiero mostrar es la variable nueva que nos creó, o las variables nuevas que nos creó este procedimiento. En la vista de datos podemos ver, si nos vamos para la derecha, que al final nos creó estas nuevas variables, ¿sí? Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4 y factor 5. ¿Qué es esto? Como nosotros usamos el método de regresión para crear estos valores, esto es una combinación lineal de las variables seleccionadas. Yo lo que puedo hacer con esto entonces es utilizarla como variables nuevas y hacer distintos tipos de análisis. Entonces, en vez de usar las variables que yo medí, voy a estar usando estos factores o variables latentes para hacer mis análisis y cruces con otros tipos de variables, ¿sí? Es como una forma de analizar distintas variables en el conjunto factor, digamos. Pero bueno, básicamente hasta acá entonces llegamos con el video. Hicimos el análisis del coeficiente alfa de Cronbach para ver la confiabilidad de consistencia interna, y después hicimos el análisis factorial para resumir nuestros datos, para resumir nuestras variables en 5 factores, ¿sí? Recordemos que entonces nosotros ahora, en vez de analizar nuestras 15 variables, podemos analizar directamente nuestros 5 factores y va a ser mucho más cómodo. Entonces bueno, hasta acá el video y vamos a seguir en un próximo video con otros nuevos análisis que vamos a ir incorporando. Chau, chau.